OnlyFans es una plataforma de micromecenazgo, o sea, financiación colectiva. Funciona así. Una persona crea una cuenta y cualquiera puede suscribirse pagando una cuota para ver su contenido, que en este caso es solo para adultos. De acuerdo con el sitio especializado en tecnología, Shataka, OnlyFans existe desde 2016 y ha crecido rápidamente. Para 2020 logró 500,000 de usuarios al día. Las y los creadores de contenido van desde superestrellas eróticas hasta personas que lo usan para obtener ingresos extra. Se pueden subir archivos de audio, videos o fotografías. Como la mayoría de las plataformas digitales, genera opiniones encontradas. Quienes la critican la llaman otra herramienta del patriarcado que cosifica a las mujeres y refuerza estereotipos. Quienes la aplauden afirman que es una forma de empoderamiento, porque significa ingresos de forma segura para las mujeres, pues ellas tienen siempre el control. De esto va hoy nuestra polémica en redes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Ya lo vio, nuestro hashtag de hoy es OnlyFans. Y para hablar al respecto, convocamos, como en cada emisión, a un panel de personas expertas. Aquí en Foro agradezco muchísimo que me acompañe Frida Gómez, quien es abogada feminista de Camilas AC. Frida, bienvenida una vez más, porque ya hemos tenido el privilegio de platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y a distancia, pero también muy contentas de tenerte por acá, Jay Aderitz, productora y estandopera. Bienvenida y muchísimas gracias por tu tiempo. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Pues como saben, este programa, y como su nombre lo dice, Polémica en Redes, aquí tratamos de abordar y explicar, digamos, esos fenómenos virtuales con los que a veces asumimos que nuestras audiencias están familiarizados o familiarizadas y no necesariamente, ¿no? Inteligencia artificial, TikTok y ahora OnlyFans. No todas las personas sabemos cómo funcionan estas plataformas de las que a veces leemos noticias o de las que toda la gente está hablando. Y la idea es un poco discutir cómo funciona la plataforma, por qué ha crecido tanto en el mundo digital y también por qué hay una polémica respecto a la misma. Por supuesto, lo haremos con muchísimo respeto. Esto es súper importante decirlo, ¿no? Aquí la idea de discutir los temas es justo presentarle a las audiencias el panorama, siempre muy respetuosos a quienes participan en estas plataformas o a las diferentes posturas. Entonces les preguntaría primero eso, ¿no? ¿Qué es OnlyFans? Si yo no tengo idea, nunca me he metido, nunca he bajado la app, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Jay, ¿tú tienes un panorama que le puedas explicar a nuestra audiencia? ¿Es un tipo Facebook? Ya lo decíamos, es una especie como de lugar para, como un Patreon, supongo que sería lo adecuado, ¿no? Un espacio donde creadores y suscriptores pueden interactuar. ¿Cómo lo explicaríamos de una forma sencilla a nuestra audiencia? Sí, básicamente como un lugar donde, pues un sitio web en el que puedes, como una red social, agregar a ciertas personas, pero siempre con pago. No es una aplicación porque no la puedes descargar a tu celular. Es una página que entras a consultar desde la computadora y donde puedes suscribirte a otras cuentas, ¿sí? O sea, digamos, por eso creo que es como una red social, te puedes, pero a través del pago. Ok. El contenido no es necesariamente contenido erótico, pero digamos que a diferencia de en otras redes sociales, aquí sí está permitido, porque en otras, por ejemplo, pues te censuran, ¿no? O justo las reglas de operación dicen que no. Aquí, de hecho, es una libertad que existe. Sí, justo. Tienes libertad, mucha más libertad de mostrar, por ejemplo, tus pezones. Ok. Entonces, digamos, no es el fin específico o último, pero es el espacio donde se podría. Exacto. Ok. Y aquí, cuando, digamos, uno busca en Google OnlyFans, le salen cosas como esta, y déjenme se las pongo. Una nota de la revista Proceso que dice: la modelo inglesa Morgan Doyne, de 24 años, se hizo viral en redes porque compró una casa de 5 habitaciones y 4 baños de 535,000 libras y un Mustang de X libras esterlinas, posando en lencería para el portal web OnlyFans, ¿no? Como que hay un montón de notas de cómo esta plataforma, digamos, ha sido revolucionaria económicamente para las mujeres. Un sector de la población cree eso y otro sector dice, bueno, al final sigue siendo problemático porque podría objetizar. Si uno busca en Google, salen siempre estas dos posturas. ¿Tú qué dirías al respecto, Frida, y desde el lado legal también? Bueno, legalmente OnlyFans es una plataforma que opera con un
web service que tiene sede en Estados Unidos. Esto implica que la moneda con la que se reciben tanto los pagos como las ganancias pues son justamente dólares. Ahora, a partir de la pandemia se hizo muy popular esta plataforma por dos razones. La primera, la precarización de las mujeres y los contextos que el estar en el encierro nos generó como tendencias de consumo. Y la segunda, en el contexto de muchas personas, particularmente mujeres, que pierden sus empleos y encuentran OnlyFans como una alternativa para generar recursos. Cuando una persona decide abrir una cuenta de OnlyFans, se solicita al mismo tiempo una cuenta y se pide una edad mínima que, dependiendo de cada país, es la edad legal para tener una cuenta bancaria. Entonces, digamos, si es una persona de México con 18 años, se puede abrir una cuenta. Si es una persona en Estados Unidos, debe de tener 21 años para poder crear una cuenta. Aunque los contenidos son libres, en realidad la tendencia es generar contenidos tanto eróticos como de algún tipo de video o imagen que pueda contener intimidad digital. Y aquí está muy interesante porque a su vez hay un tema sobre cómo opera OnlyFans en cuanto a que una persona establece libremente la cantidad por la suscripción. Un ejemplo, en México tenemos a una de las mujeres que es muy popular en OnlyFans y que ella tiene como cuota 320 pesos. Ella al mes está generando cerca de 3.200.000 pesos al mes. Y a su vez, sus colaboraciones pueden ascender a más de 1 millón de pesos oficiales. Estamos hablando de que hace un mes el gobierno del estado de Sonora a esta modelo de OnlyFans le contrata un servicio para abrir un carnaval, un festival que es financiado por el gobierno, le paga 1 millón de pesos y además le pagan viáticos y todos los gastos que implicó su visita. ¿Cuál es el tema delicado de OnlyFans? A partir de que una mujer particularmente genera contenido, ese contenido se entrega a la plataforma y la plataforma es quien aloja el contenido. La plataforma no lleva a los usuarios. Una persona con redes sociales que previamente pues están ya existentes como Facebook, Twitter, YouTube, empieza a compartir las ligas de OnlyFans, que son ligas privadas con el usuario que es privado, pero digamos que cuando una persona está navegando en OnlyFans, OnlyFans no es una plataforma que sugiera los contenidos de otras personas a menos que se pague cierta publicidad. Entonces, como tal, la plataforma no es un Facebook, por ejemplo, que te va a sugerir un amigo o una amiga para suscribirte, sino que los usuarios deben de llegar ya de unas redes cautivas que existan previamente a quienes entran a las plataformas y obviamente eso ha generado que sean personas con cierto privilegio mediático o con cierto privilegio en redes sociales quienes puedan capitalizarse a partir de esta herramienta, que es uno de los grandes mitos, ¿no? O sea, OnlyFans te dice cualquier mujer que se desnuda va a hacer dinero y en realidad eso es falso. Existen algunas personas con redes sociales lo suficientemente aclientadas o fuertes o con seguidores como para que alguien esté dispuesto a pagar por ver ese contenido. Justo encontré un tuit de una cuenta que se llama Frida Cartas y dice, el trabajo sexual, que bueno, habría que definir si esto es algún tipo de similar o no, o que digamos puede englobarse aquí, pero bueno, elegido, feminista, sororo, transinclusivo, Dios mío, perdón. Y todo eso de barrio, compas, hermanas, ternura radical, tiene una desigualdad de clase y de privilegio. Unas lo más que pueden cobrar es 300 pesos y otra 3,000 y con 1,000 condiciones. Digo, esto habla específicamente del trabajo sexual, pero bueno, el trabajo, digamos, de OnlyFans, porque al final es un trabajo de creador, puede un poco ser lo mismo, ¿no? Replicar, digamos, o esa es la acusación que yo he encontrado en redes, ciertos estereotipos de belleza y es la crítica que se le hace. ¿Tú qué opinas, Jay? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Frida. O sea, al final tiene que haber algo detrás ya, una base y ciertas personas que estén ya de entrada interesadas en buscarte en otras plataformas. Pero si no tienes una base de seguidores o no tienes a alguien ya interesado por tu contenido, es muy difícil que que logres mantenerte o que logres entrar y simplemente, ay, me van a empezar a pagar por mi contenido. ¿Quién? O sea, ¿quién va a pagar por tu contenido? Sí es una cosa que tiene ya un privilegio implícito. Ok, y las personas que están ahí deciden entonces todo el tiempo, digamos, sus propios límites de creación de trabajo. O sea, si van a subir solo audios, fotos,
videos. ¿Qué es lo problemático, digamos, entonces, de esta red o por qué se critica tanto? Es que el límite no lo establece la persona que está creando el contenido. Es una regla de mercado digital que te obliga o te orilla a hacer ciertas cosas. Imaginemos que decide una mujer volverse una usuaria de OnlyFans y generar contenido. Estando en la plataforma, esa mujer va a percatarse de que quienes ganan más dinero están realizando actos de intimidad sexual públicos, están realizando todo tipo de prácticas y publicitándolas, y entonces ese es el estándar con el que la propia plataforma va generando consumidores y va generando un lugar. Yo diría que de origen el problema está en cómo el capitalismo digital orilla a la autoexplotación. Esto es una forma de trabajo sexual digital, pero no por ser una forma de trabajo sexual digital está protegido. Por el contrario, al ser un trabajo sexual digital, se pierde prácticamente mucho de los derechos que uno podría tener. Por ejemplo, en México, compartir contenido íntimo y sexual sin consentimiento es un delito, se puede denunciar. Sin embargo, cuando ese contenido previamente ha sido compartido en plataformas como OnlyFans, es difícil que existan autoridades que reconozcan que hay víctimas. Y de fondo hay una desigualdad que se queda muy manifiesta y que creo que por ahí tendríamos que comenzar. ¿Por qué la mayoría de los usuarios que están en esta plataforma y que están pagando son hombres? ¿Y por qué la mayoría de las usuarias que están generando el contenido son mujeres? ¿Qué es lo que revela? Que en realidad esta plataforma extiende el consumo de la pornografía, legitima el mercado de la pornografía y abre un mercado distinto al trabajo sexual digital, que ojo, algunas trabajadoras sexuales dicen, para mí es más seguro poder generar contenido en OnlyFans sin que alguien me explote. Yo genero mi contenido sola, mientras que hay agencias que, por ejemplo, en modalidades de trata pueden estar generando contenidos tal vez sin consentimiento. Pero al mismo tiempo hay otro mensaje que se le está dando a las mujeres en donde se les dice que valen más por su cuerpo y por lo que puedan mostrar sexualmente que por sus capacidades, talentos, estudios o cualquier otra herramienta o pasión que quisieran seguir. Esto que dices me parece súper importante porque justo el trabajo sexual, que sea reconocido justo como trabajo y se proteja con todas las garantías como debe ser, como cualquier otro trabajo, ha costado muchísimo, digamos, son luchas, digamos, todavía en curso. El reto digital entonces que viene también debería estar en la mira, sobre todo si es una plataforma creciendo como veíamos a medio millón de personas diariamente. Jay, ¿cómo ves esto justo, no? Digamos, es un tipo de trabajo sexual y si sí, ¿qué deberíamos estar considerando legalmente y también socialmente al respecto? Me parece que es algo muy delicado porque en realidad estamos en el año 2023 después de un escrito, ¿no? De un señor resucitando, 2023, ¿no? Vamos a ponerle desde ahí. Y estamos descubriendo información. Tenemos trabajadoras sexuales que no tienen seguro social, que no tienen condiciones laborales, que están en riesgo, hay trata de blancas. O sea, estamos en el cochinero después de 2023 años y no tenemos esta capacidad como sociedad de cuestionarnos, de protegernos, de cuidarnos, de muchas cosas. Ahora, viene la era digital y nos llenamos de toda esta información ahora en un plano digital que si bien regularnos, como decía Frida, en persona es un reto, digitalmente es casi que imposible. A mí me gustaría tener estadísticas, por ejemplo, que sí, agradezco muchísimo a la ley Olimpia, que es un paso gigante, pero, por ejemplo, en casos donde hay violencias físicas, o sea, como yo he sido víctima he ido a denunciar cosas, no digitales, físicas, y es un proceso tortuoso, largo, en el que te revictimizan, en el que la pasas realmente mal, o sea, implica un trabajo emocional, de tiempo, de sacrificio, de muchísimas cosas, tu dinero, tu esfuerzo, el replanteamiento, el poder salir de la revictimización y de la victimización, es un proceso larguísimo. Ahora, en lo digital, ¿a qué hora lo van a atender? ¿A qué hora? O sea,
¿quién lo va a regular? ¿Cómo se va a regular? O sea, sí, sé que hay ese camino que ya está en vías, pero creo que empieza también desde el poder comunicar y tener estos espacios en que sepan, oigan, chavas, no hay esto. O sea, te estás aventando una alberca en la que no, o sea, no hay agua calientita, no necesariamente hay salvavidas, ¿no? O sea, estás aventando una alberca en la que estás desprotegida y que cualquiera te puede, porque al final sí, hay una regla, pero al final quien sea puede sacar una captura de pantalla de lo que sea. Claro. Y compartirla. ¿Y cuál va a ser? ¿Con quién lo vas a discutir? Porque al final si tienes a varios que están ahí, que sí pagaron por tu contenido y que quién fue el que sacó la captura de pantalla, de dónde vino esa captura de pantalla, quién de todos, porque además te dejan de seguir por periodos, empiezan a seguirte, pueden ver tu contenido, además, eso también, te pagan un mes y pueden ver tu contenido de todo el tiempo. O sea, como que pueden descansar, no sé, te pago en enero y luego me espero a diciembre y veo lo que hiciste todo el año. Y si capturo la pantalla de todo eso, ya fue. O sea, como que, por ejemplo, en mi caso, en OnlyFans, yo lo abrí con una finalidad de, soy muy hippie. Soy muy hippie, creo mucho que sí, que el cuerpo es cuerpo, pero hay una línea muy delgada, eso es muy cierto, hay una línea muy delgada en la objetivización, en la sexualización y el hecho de, oye, ¿qué hay más allá de tu cuerpo? ¿No? Una cosa que a mí me gustaba mucho hacer con mis seguidores es como cuestionarles y cuestionarme con ellos, ¿no? Como tú ya te viste desnudo en un espejo. ¿Qué sientes tú al verte desnudo en un espejo? ¿Qué sientes tú al desnudarte? ¿Tú te has puesto a pensar que yo antes de tomarme una foto de mis chichis lo dudé un mes completo? ¿Tú has tenido ese problema? O sea, como que me gustaba hacer ese juego con ellos y me tocó unos seguidores porque justo vienen de mis redes, en donde yo ya soy hippie, en donde yo ya tengo algo construido y vienen y siguen jugando conmigo y siguen creando conmigo y siguen discutiendo conmigo, pero ese es mi caso, ¿no? Y no estoy diciendo como, ay, soy especial. No, estoy diciendo, pues ya hacia allá lo estoy construyendo. Pero ¿qué pasa? También, ¿no? O sea, también había de todo. También había a quien me escribía y me decía, oye, mándame esto, ¿no? Y yo, pues, yo no mando nada en petición, les avisaba. Yo no mando, porque te pueden pedir lo que quieren. Y eso ya, que te iba a preguntar, pero, oye, hablando, digamos, ya para cerrar este bloque, perdón, ¿cómo es, digamos, la protección para las personas creadoras? Porque justo esto, ¿no? Digamos que el límite de interacción siempre es... Bueno, me está diciendo que tenemos que ir a un corte. Entonces voy a dejar esa pregunta para después del corte, pero justo ese límite de interacción, porque sí es complicado, digamos, en términos normales, regulados, ¿no? Con la Constitución aquí en el mundo físico, sin legislación en el mundo digital, justo si alguien te sobrepasa una línea e insulta además, ¿cómo te cuida la plataforma, no? Permítanme hacer la pausa y regresamos entonces. Seguimos en Polémica en Redes. ¿Ustedes creen que me voy a tragar el cuento de que esto es todo lo que encontraron? No podemos seguir permitiendo este tipo de elementos en la corporación. ¿Qué haces aquí? ¿Un nuevo error de la justicia? Le reconstruimos el cerebro. Fue una operación casi biónica. Cinema 14 presenta Llámenme Mike. Función estelar. Martes, 22 horas. Gracias a tu participación, Pepe sigue vivito, coleando y con más fuerza. Recuerda que debes darle seguimiento a lo que decidiste en las urnas con los comités de ejecución y vigilancia. De todas y todos depende que Pepe, el presupuesto participativo, siga transformando la ciudad. Apasionate, dale seguimiento a tu proyecto y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México. Muchísimas gracias otra vez por su sintonía y por sus comentarios y sugerencias, quejas, todo lo que nos llega a través de @canal14mx. Decíamos que de por sí la línea cuando hablamos del cuerpo de la mujer en general es complicada justo por esto, ¿no? Hasta dónde estamos siendo parte de un sistema que queremos derrocar, hasta dónde le estamos dando la vuelta, justo tomando nosotras las riendas, pero en lo que eso sucede hay un marco legal que nos deja desprotegidas y de eso quería seguirles preguntando. Jay, nos decías, por ejemplo, tú,
que tenías como seguidores que ya sabían qué esperar de tu contenido, de tus creaciones, porque te siguieron por otras redes sociales donde tu personalidad tiene que ver con este discurso. Pero justo, ¿cuál es el límite o cómo te protege, digamos, la plataforma? Porque yo asumo que cualquier plataforma tendría que tener algo de responsabilidad para cuidarte. Si alguien te ofende, si alguien no te pues hace algo sin tu consentimiento. Por ejemplo, el tema de consentimiento aquí es bien complejo, ¿no? En este tipo de interacciones. ¿Cómo funciona ahí? ¿Te pueden enviar una foto? Eso sería violencia, asumo, pero ¿qué pasa en estas interacciones? Yo creo que no hay una manera de cómo te cuida. O sea, al final, ¿qué pasa? O sea, esto es una pregunta que sí me gustaría resolver, porque ¿qué pasa si una persona que ya pagó por mi contenido le pasa la cuenta a otros 5? Y esos otros 5 siguen entrando con esa misma cuenta, que son sus amigos. No hay algo que lo regule, no hay algo donde pueda decir, oye, es que esta persona no pagó, porque al final es una misma cuenta. O sea, no, creo que sí hay que entrar a esta plataforma, si es que lo decides, que pareciera, como decía Frida, ¿no? Como una nueva forma de ganar dinero y una manera fácil de hacerlo y como, ay, sí, me interesa, quiero, qué sencillo. Pero pues en realidad no lo es tanto, ¿no? Y hay un montón pues, te expones, te vulneras de muchas formas. Y bueno, en realidad, porque pues yo esas mismas fotos, en realidad las subiría a Instagram si Instagram me lo permitiera. Y no tengo problema con que, o sea, vaya, tampoco estoy fomentando que se saquen capturas de pantalla y se rieguen, ¿no? Porque al final, pues sí, si esta es la opción y este es el método y esta es la plataforma y sí, y hay una manera en la que, bueno, voy a generar un contenido del que puedo ganar dinero y que al mismo tiempo puedo expresarme y al mismo tiempo puedo cuestionar y al mismo tiempo tal, pero ¿qué pasa en medio? Nada, yo no me siento segura en OnlyFans. O sea, como todos los días siento como, ¿sí debería subir esta foto o no debería subir esta foto? Claro. ¿Ya debería borrar mi cuenta o debería dejar mi cuenta? Porque al final, pues eso, sí subiría estas fotos tal vez a Instagram si me lo permitiera, pero eso es otro camino, es otra decisión y que implica, pues sí, que de alguna manera cualquiera pueda venir a faltarte al respeto o a enseñarte una foto si no quieres ver una foto y no hay mucho que puedas hacer. Es que eso es parte de una misoginia horrible en la que vivimos. Es como, si ella subió esa foto, entonces yo le puedo mandar una foto de mi cuerpo. Y es como, no. Pero justo por eso es importante... O decirle cualquier cosa. Hablarlo. O decirle cualquier cosa, claro. Faltarle al respeto como si el cuerpo invitara a faltar al respeto, ¿no? Pero es parte como de todo lo que tenemos que deconstruir. Quisiera que viéramos un par de tweets justo que también he encontrado de la discusión digital. Uno es precisamente de Olimpia Coral, que cita a su vez una nota de Milenio en la que la entrevistaron. La nota de Milenio dice, abajo, OnlyFans es producto del patriarcado que dicta a mujeres ser objetos sexuales. Y arriba dice, ninguna que haga OnlyFans es su propia agresora, mala o culpable, ¿no? Más bien es justo este mundo donde precarización y pobreza se ensaña con las mujeres. Un poco lo que decías, ¿no? También se vuelve una opción cuando muchas veces no hay opciones. Se apropian de nuestros discursos, ellos se apropian de nuestros discursos con el falso empoderamiento de nuestro cuerpo para servirse de nosotras. Voy a dejar ese ahí y poner otro más, de una cuenta de Georgina Orellano, que dice, en el sistema capitalista todos somos explotados, que a vos te interpele solo el trabajo sexual habla más de tu moral que de otra cosa. Y creo que aquí hay dos puntos bien interesantes. Uno es, como efectivamente, quien encuentra una solución económica porque no tiene otra, ¿no? Porque justo su contexto o por cualquier razón, la pobreza, por ejemplo, se ensaña con las mujeres que efectivamente somos mayores víctimas de cualquier crisis y entonces encuentra esta solución, pero también el otro tema, ¿no? Como ¿por qué no voy a trabajar en lo que se me dé la gana aunque tenga otras alternativas? Como que he visto estas dos discusiones, como no solo es un tema de pobreza, pues es un tema también de que igual y esto quiero hacer. ¿Dónde están ustedes paradas o qué dirían al respecto? Es que a mí me parecería importante primero distinguir los diferentes derechos que tenemos. Digamos que todas las personas tenemos el derecho de crear nuestro propio contenido o de expresarnos en libertad sexualmente, tanto de forma digital como de forma física. Digamos, si yo decido grabarme sola o con mi pareja, estoy ejerciendo un derecho sobre mi intimidad. Y eso me parece muy importante, porque cuando hablamos de OnlyFans, el estigma en contra de las mujeres que lo hacen tiene mucho que ver con el juicio y en colocarle una categoría de esta dicotomía patriarcal. ¿Es una buena mujer o es una mala mujer? Que además nadie juzga a quien la está pagando. Sí, nadie está consumiendo. El tema y es muy curioso mujer. porque los hombres que la consumen
es una buena mujer porque le estoy pagando, pero yo no quisiera que mi hija lo hiciera, porque si mi hija lo hace es una mala mujer, ¿no? Yo sí pago por consumir a otras mujeres, pero si se trata de mis hijas, de mi pareja, de mi esposa o de ese círculo que el patriarcado o los hombres consideran como propio, no, yo no quiero que ellas lo hagan porque si ellas lo hacen son malas mujeres. Entonces, empezando por esta parte de que cuando una mujer decide fotografiarse o ejercer su sexualidad es un derecho, o sea, la libertad implica que si tú te quieres fotografiar lo puedas hacer. Pero eso no implica todos los demás derechos. Si tú compartes tu contenido en OnlyFans, que tú lo compartas no le brinda derecho a quien lo vea o a quien lo recibe de distribuirlo. Y ahora hay otra parte de OnlyFans, que es justo el de la interacción. OnlyFans es una plataforma que te permite capitalizarte de dos maneras. Una que es a través de suscriptores y contenido y otra que es a través de conversaciones privadas en la que tú puedes compartir lo que te están solicitando o en la que puedes entablar otro tipo de interacciones como las famosas webcam girls, que insisto, sí. el punto está en por qué esto lo hacen más las mujeres. Pero bueno, cuando una mujer se encuentra en OnlyFans y capitaliza sus conversaciones, también puede generar mucho dinero, porque el famoso sexting es un servicio que se ha consumido desde hace mucho tiempo. Es decir, antes existían hotlines, los hombres podían llamar y tener conversaciones pagando por minuto por tener esas pláticas. Ahora, en la era digital, observamos que las hotlines ya son webcams y pueden pagar por tener una plática. Esa interacción también genera un recurso. Sin embargo, aquí está el siguiente otro derecho, ¿no? A ti como persona usuaria, sí te limita la plataforma en la interacción. Si a ti te están ofendiendo, tú puedes bloquear a ese usuario. Pero si una persona captura pantallas, videos o cualquier contenido que tú hayas creado, tú no tienes control sobre esto. Una de las modalidades de explotación más graves hacia las modelos de OnlyFans es que cuando las contratan para realizar conversaciones privadas, los usuarios que las contratan graban las pantallas y posteriormente suben esos contenidos a plataformas de pornografía en donde ellas no reciben un peso. Estamos hablando no solamente de que ellas están siendo abusadas en cuanto a que no querían que grabaran eso, ellas estaban compartiendo una conversación, nunca consintieron que se grabara esa conversación, pero estamos dando un paso más adelante. A ellas, a su vez, las están explotando en otras páginas pornográficas que existen porque todo el sistema nos ha dado a las mujeres un valor a partir de nuestro atractivo sexual. No cualquier mujer, y esto tiene que ver con el estereotipo que se le impone en belleza, no cualquier mujer tampoco puede crecer o estallar en OnlyFans. Las mujeres, de hecho, que llegan a OnlyFans, en muchas ocasiones realizan cambios en su cuerpo a través de cirugías, de dietas o de tratamientos para ajustarse a los estereotipos de ser voluptuosas o de encajar con lo que están pidiendo. Y finalmente hay una herramienta que algunas plataformas de internet como Facebook, Instagram y OnlyFans lanzaron para combatir justo que el contenido no se comparta sin consentimiento. Sin embargo, esta plataforma únicamente elimina los contenidos de quienes forman parte de la alianza. Es una herramienta impulsada a través de organizaciones de la sociedad civil que justo defienden el derecho de las mujeres al trabajo sexual digital, pero el problema sigue estando en cómo el sistema pornógrafo genera, digamos, gustos. Por ejemplo, que las mujeres sean cada vez más jóvenes, que las mujeres sean cada vez más delgadas, que las mujeres sean cada vez con un estilo más infantil. Y entonces tienen todo un mercado en donde venden faldas, corbatitas, etcétera, como infantilizando la sexualidad y llegando a extremos muy graves. A ver, México durante la pandemia se convirtió en el país que encabeza el abuso de menores con fines de pornografía. Y eso me parece muy grave, porque no hablamos únicamente de las decisiones privadas que tomamos para enfrentar un contexto social que es desigual y que esa desigualdad es estructural. Hablamos de cómo esas decisiones individuales afectan a un contexto colectivo. ¿Y cómo le hacemos entonces para que no sea una mujer que decide libremente sobre su cuerpo, digamos, y su contenido y su trabajo, pague por justo estos sistemas terribles que ya nos estás describiendo? No sé si es una pregunta que podamos responder, pues tal vez estoy siendo muy ambiciosa. Pero Jay, ¿tú qué opinas? Justo, ¿no? Parece que chocan entonces estos dos derechos. El que decías, el primero, ¿no? De una mujer de tomar sus decisiones y reconocer el trabajo sexual como trabajo en cualquiera de sus diferentes modalidades, pero como, digamos,
desvinculamos eso de esta cultura espantosa de la pornografía? Porque como lo dices, la crítica a la pornografía tradicional, digamos, es justo esa, que refuerza estándares imposibles, primero del placer, ¿no? Que distorsiona ahí, digamos, como la realidad para todo el mundo, lo cual termina violentando, digamos, a las mujeres, genera estos estándares de belleza imposibles y ridículos, o sea, como que no le hace bien a nadie. Pero eso no quiere decir que quien se dedique a eso tenga la culpa. ¿Cómo que separamos, digamos, esas dos discusiones? Bueno, por ejemplo, en mi caso, a mí me ha ayudado muchísimo como para poder, es que es justo, como que todo está mezclado y es como, sí, es muy difícil. Hago? ¿Cuál es la línea? ¿Dónde se cruza? ¿No? Entonces, un poquito me ha ayudado, bueno, más bien me ha ayudado mucho el poder empezar a decidir la información que quiero recibir. ¿Sabes? O sea, como que, ¿qué es lo que empiezo a ver? A cuestionarme, ¿qué quiero ver? Estoy hablando de sí, un privilegio en el que tú te puedes poner a decidir tu información. Pero creo que podría empezar desde un cuestionamiento. Esto que estoy recibiendo, esta información que estoy recibiendo, me hace sentir cómoda, me hace sentir bien, me ayuda en algo, me está nutriendo, me está aportando, o sea, ¿qué está pasando con esta información que estoy recibiendo? Y hablo desde información básica de redes sociales. Yo he dejado de seguir a muchísimas personas que antes seguía, por ejemplo, que tienen un cuerpo perfecto, que tienen, no sé, como que una vida perfecta, y entonces como que me estresaba mucho, ¿sabes? Como me estresaba mucho el cuerpo perfecto, decir, yo no estoy llegando a ese cuerpo perfecto, y además no es un cuerpo real. Entonces empecé a cambiar mis algoritmos, y eso fue mi primer paso, empecé a cambiar mis algoritmos para dejar de seguir a gente que es perfecta, y empecé a seguir a gente real. Entonces hay cuentas incluso de mismas mujeres en las que ponen un versus de este es el cuerpo posado y luego el versus de este es mi cuerpo real. Sí. Este es el cuerpo en pose, este es mi cuerpo real. Y entonces empecé a seguir a ella, por ejemplo, empecé a seguir a otras personas que son activistas gordofóbicas, empecé a seguir así como que empecé a ampliar y a cambiar mis algoritmos de manera en la que la información que recibo me da tranquilidad e información. El feminismo me ha ayudado muchísimo, sí, a cuestionarme. Ha sido una crisis existencial en mi vida porque sí te enfrenta con muchas paredes y no estoy diciendo que solo es una cosa que viene y te libera, es doloroso, te cuestiona, te enfrenta, te enfrenta a una realidad que te da tristeza descubrir en algún momento y que al final sí, en mi caso necesité acompañamiento de amigas para descubrir el feminismo en conjunto, no sola, ¿no? Sino en conjunto y alimentándome de fuentes y haciendo grupos, círculos de mujeres, a ti qué información, qué abogadas, qué lugares, qué leyes, o sea, como llenándome de toda esa información para poder entonces yo decidir qué es lo que quiero hacer con mi cuerpo, con mi sexualidad, con mi vida, o sea, con lo que soy y cómo me quiero mostrar y cómo me siento bien con lo que soy, ¿no? Sin dejar de cumplir esos estereotipos de belleza lo más que se puede, ¿no? Porque al final, pues estamos, sí, en un mundo capitalista que ¿dónde está esa línea en la que sigues aprendiendo y reaprendiendo y viendo cosas que al final, pues, funcionan en pro de un sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo poder identificar esa línea en la que te beneficias a ti y dejas de beneficiar al sistema? Pues acompañada de información, de amigas y de nuevos algoritmos. En mi caso, podrían ser 3 ejemplos. Ok, hablamos muchísimo del trabajo que hemos hecho nosotras, ¿no? Justo o sea, nosotras averiguamos cómo cuidarnos, nosotras tejemos redes, nosotras discutimos, confrontamos, nos deconstruimos. ¿Y los hombres, Mano? Sí, claro, totalmente. Al final es un sistema que sobrevive gracias a su consumo. Si los hombres no estuvieran consumiendo contenidos sexuales, no existiría este mercado. Y es interesante porque aunque si analizamos OnlyFans, los que consumen son en su mayoría hombres, pero si analizamos la pornografía, la mitad, durante la pandemia Pornhub publica una encuesta y dice la mitad de nuestras usuarias son mujeres, un 49%, y el 51% de usuarios de Pornhub son hombres. ¿Pero qué ve cada quien? ¿Eso exacto, se desglosa? Exacto. Pero lo más, para mí, lo más impactante es que hay nuevas generaciones que se están educando en la pedagogía sexual de cómo comportarse con sus compañeras sexuales basándose en lo que se observa en Internet, en la pornografía que se observa en Internet. Entonces, al final, yo creo que cuando hablamos de OnlyFans, tendríamos que comenzar por no estigmatizar, no discriminar y no maltratar a las personas que son creadoras de contenido, pero tampoco creer que esto es empoderamiento, porque si tú no tienes una manera de elegir,
justamente por un contexto de desigualdad económica y de violencia laboral, tal vez por precariedad, tal vez por feminización de la pobreza, tal vez porque tú no tienes trabajo, mientras hombres que tienen tu misma profesión sí lo tienen. Hablamos de un contexto violento que te está orillando a tomar una decisión que podría ser autónoma, es decir, yo decido hacerlo, pero no es totalmente libre, porque probablemente si tú tuvieras la posibilidad de hacer algo distinto y de ganar lo mismo, lo estarías haciendo. Y esa es la trampa del sistema, que el sistema no te brinda ni las herramientas económicas ni el poder para que tú desempeñes tu sueño o tu profesión. Y ojo, esto también puede ser tu sueño y es muy válido. Nadie tiene por qué imponer el sueño de nadie. Pero sí importa las razones por las que hacemos las cosas. Importa si yo estoy haciéndolo por necesidad, si yo lo estoy haciendo por gusto. Y ojo, porque antes de cerrar esto, a mí me llama mucho la atención que digan que esto es empoderamiento. Dice empoderamiento, adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Ajá. El empoderamiento económico probablemente pueda llegar a través de OnlyFans. Sí. Sin embargo, nadie está hablando de los costos también económicos, psicológicos y emocionales que conlleva la exposición en Internet. Exponerse en Internet implica que cambia nuestra percepción a través de la aceptación. En Internet también hay campañas de odio, en Internet también hay persecución, hay acoso en Internet, hay palabras que pueden ser muy violentas y entrar en OnlyFans implica que uno va a poder recibir ese tipo de comentarios de odio, que alguien va a criticar tu cuerpo, que alguien va a decir si estás muy o muy poco y lo peor, que eventualmente ese contenido podría salir de ahí. Si a ti te va a dar vergüenza, miedo o dolor que ese contenido llegue a tu familia o llegue al espacio que está fuera de OnlyFans, y no por ser moralina, lo digo simplemente por preservar nuestra salud emocional. El mensaje a las mujeres es, si tu salud emocional no es lo suficientemente sólida como para soportar esos ataques, mejor no lo hagas. Déjenme ir a una pausa para no abrir el debate y dejarlo a la mitad. Regresamos a nuestro tercer y último bloque, se nos está yendo de volada. Si tiene usted preguntas o comentarios para nuestras invitadas o por supuesto para quien conduce, las puede hacer llegar a @canal14. Le estamos también haciendo una pregunta a través de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Nuestra encuesta de hoy es: ¿OnlyFans empodera o mercantiliza a la mujer? Derechito. A, la empodera, B, la mercantiliza, C, todavía no lo sé. Tenemos un bloque más para presentarle posturas, o D, otra libre para opinar. Volvemos. Una disculpa, señora, pero el banco no me está dando autorización. ¿Cómo que vamos a tener que cancelar muchas cosas? Nos van a quitar todo. ¡Mamá! ¿Qué es embargar? Mi amor, todas queremos vivir como princesas. ¿O qué creías que son ustedes? Cinema 14 presenta Las Niñas Bien. Función estelar, lunes, 22 horas. Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata, es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues, no estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Es nuestro tercer y último bloque de hashtag OnlyFans, en esta hashtag polémica en redes, y justo Frida aprovechó el corte cuando nadie más estaba escuchando para plantear una buena. Si te parece, partimos de ahí, porque hablabas de las nuevas generaciones. En general, pues cada generación tiene justo sus propias batallas feministas, ideológicas y demás, y tú nos dices, hay una importante en lo digital con las nuevas generaciones. Sí, hace unos días circulaba en internet un meme en donde se compara a Karely Ruiz ganando más de 3.200.000 pesos al mes con Katia Chagarrena, la primera mujer que es la más joven además estadounidense que logra viajar al espacio, es contratada en la NASA, tiene todo un historial de logros académicos siendo matemática, aeronáutica y una serie de virtudes más, ya tiene hasta una Barbie que la promueve, pero en internet el mensaje era que Karely Ruiz, teniendo OnlyFans,
OnlyFans mostrando su cuerpo y besando a Santa Fe Clan podía hacer mucho más dinero que ella. Ella, la primera niña, mujer en ciencia que logra llegar al espacio siendo mexicana. Ella es de Guadalajara en un contexto muy adverso, demostrando que con la educación salió adelante, y en la cara le decían, mira cómo en el capitalismo los hombres prefieren consumir tu cuerpo a consumir tu inteligencia. Y la preocupación que a mí más me causa es justo el mensaje que le dejamos a las niñas y a las infancias sobre qué querer ser. Cuando una niña está creciendo y se encuentra en un contexto observando que por un lado en el feminismo se pugna por la igualdad salarial y todavía no se logra, pero que por otro el capitalismo digital te da una tentación, una manzana y te dice, bueno, satisfáceme, cree en mis reglas, dame lo que yo te estoy pidiendo y entonces vas a ser muchísimo más poderosa, visible, económicamente, digámoslo, capaz. Y está esta otra parte que creo que es un poco hacia donde me quiero aventurar. ¿Cómo cuidamos que este contenido, sin caer en la censura, sin caer en la prohibición, sin caer en que los gobiernos generan un sistema punitivo hacia el contenido íntimo, cómo generamos justamente que la idea para las niñas no sea tu mejor opción en la vida es tener un OnlyFans y mostrar tu cuerpo? ¿O cómo le sembramos que se puede aspirar a algo distinto, a ser astronauta, a estar en la ciencia, a ser programadora, a ser artista, a hacer lo que tú quieras hacer, sin que te condicione que tal vez eso no te va a dar los 3.2 millones que le está dando a una creadora que, ojo, probablemente a ella se los esté dando, no implica que a todas se los van a dar? A ver, déjame polemizar ahí un poco. Yo pensaría que, digamos, el escenario ideal es que quien quiera hacer OnlyFans haga OnlyFans y quien quiera ser astronauta sea astronauta, digamos, sin repercusiones sociales, de violencia, ¿no? O sea, como digamos, cómo crear un mundo en el que no sé, en que las niñas de verdad puedan ser lo que quieran ser sin violencia, ¿no? Quizá, pues como tú dices, hay una que implícitamente tiene violencia justo porque pues la historia, ¿no? Y si no hay consumo ético en el capitalismo, bueno, en el patriarcado está cañón. Pero también creo que hay algo de moralino quizá, o siempre se nos ha hecho también esto como, no, tu inteligencia y cultiva, digo que no, por supuesto que sí, ¿no? Como tu cerebro y demás, un poco para desatender el cuerpo. Y creo que ahí puede haber un debate moralino de, pues, ¿por qué no voy a yo cultivar mi cuerpo y el placer y también de eso vivir, ¿no? Eso no es, o sea, la intelectualidad no tendría por qué pesar menos, digamos, que otro tipo de experiencias. Como que veo todo esto en el debate también. Sí, total. ¿Y ahí qué dices? A mí me parece que todas estas, como, no sé, necesidades de darnos herramientas a las nuevas generaciones, darles, nuevas, me incluí, Sí. Darle herramientas a nosotras las niñas, las chavas. A nosotras las chavas. No, tiene que ver con lo que nos estábamos cuestionando hace rato. O sea, hablamos mucho de nosotras. Lo que nosotras estamos buscando, nosotras estamos haciendo, pero al final este es un mundo que está pues, lleno de personas que no nada más somos mujeres y que entonces necesitamos a través de la educación compartir a las nuevas generaciones, porque si las personas que más consumen son los hombres, entonces a esas personas es a las que habría que reeducar también. ¿Qué vas a consumir? Y que viene también de todo un replanteamiento, pues, que no sé en qué año lo vamos a lograr, amigas, espero que algún día se logre, pero viene de un replanteamiento, sí, de educación emocional, de salud, o sea, como de salud emocional, de entorno social, pero más allá de cívica y ética y honores a la bandera, o sea, realmente posicionarnos y mostrarnos, esta es la sociedad en la que vives, estas son las cosas, este es el sistema y esto es lo que hay, y esto es lo que te está vendiendo el sistema, y eso tú decides al final qué producto puede ser. Por ejemplo, en mi caso, pues una cosa que vino con mi nueva información fue, o sea, llevarme de las greñas a varios hombres en mi camino y decir, mira, y cada vez que yo veo una injusticia, se las expongo. Y le digo, mira, esto, o sea, no sé, en este lugar hicieron esto y a mí me pasó esto, ¿no? O sea, como un versus. ¿De qué pasa con las mujeres y qué pasa con los hombres? Ah, mira, en una junta escucharon a este güey y a mí no me escucharon, por ejemplo, ¿no? Y así, contarles, mira, visualiza, porque ellos no se enfrentan a estas puertas. Ellos no pueden ver estos bloques a veces, ¿no? A veces sí y ya les conviene como ignorarlos. Pero ¿qué pasa? Si yo, o sea, como que no estoy diciendo que sea mi responsabilidad de educar, pero yo sí quiero vivir en un mundo en el que pueda, por lo menos en mi entorno, aunque sea,
sentirme pues respetada, sentirme cuidada, sentirme valorada, sentirme escuchada. Y entonces eso implicó que yo sí de alguna manera tuviera que contribuir a que estas personas, hombres, tuvieran que reeducarse. ¿Funcionó? ¿Todos lo hicieron? No, no necesariamente. Pero sí, por lo menos yo ya puedo decidir de esos 5 que les compartí información y les compartí cuentas. Oye, sigue de machos a hombres. Oye, sigue esto. Oye, escucha esto. Oye, escucha este podcast. Escucha mi podcast que se llama Zona de Construcción, que está en Spotify. ¿Quién ya escuchó? ¿Quién ya vieron? ¿Qué hicieron? Y de ahí yo puedo decidir, ok, de aquí estos 5... De ahí yo creo que de poco a poco, pues sí, con la educación en las nuevas generaciones, pues viene este cambio, pero yo creo que va a tomar tiempo. No sé, díganme loca. Sí, es que justo lo que dice Jay es muy importante porque también me parece que el sistema pornógrafo a los hombres les genera muchas frustraciones. Es decir, hablamos de cómo nos impone a las mujeres estándares imposibles de cumplir, pero no hemos hablado de cómo a los hombres les genera la frustración de pronto de no tengo a la esposa, gran actriz porno, super Madame Sassou, no la tienen, ¿no? Y esta otra ni frustración ese desempeño de sentirse insuficientes, ¿no? Sí, claro. de híjole, tal vez yo no soy como ese que estoy viendo, pero al mismo tiempo creo que cuando hablamos de tener una vida sexual en libertad, tanto digital como en la vida cotidiana, pues también tenemos que hablar de que el hecho de que nos impongan culturalmente cómo tiene que ser una relación nos va generando frialdad, distancia y frustración en nuestras relaciones personales porque de pronto decimos, no duró suficiente o así tiene que ser o no se ve, no encaja, su cintura no es tan pequeña, la persona con la que estoy ya pasaron 10 años que tenemos de relación y su cuerpo no es como cuando tenía 15 años, no es como cuando tenía 20. Entonces que las personas valemos solo por eso, solo por ese empaque en el que vienes. Y además eso no tiene, digamos, una relación directa con el placer, en realidad, ¿no? O sea, eso es una construcción falsa. Exacto, y en realidad creo que la manera en la que el sistema pornógrafo comienza a generar esa influencia, en vez de liberar las prácticas sexuales, las van restringiendo y las van limitando a que si no encaja a eso que tuviste, entonces tal vez no es tan válida. Y entonces si la persona con la que estás tampoco encaja con el tiempo, con la forma, con la manera, con el estilo, entonces tampoco encaja. Y nos vamos privando, al contrario, de descubrir lo que sí le gusta a nuestras parejas, de cómo les gusta sentirse respetadas, queridas, o de nosotros mismos inclusive. Me parece súper interesante esto que decías hace rato de, o sea, consumimos pornografía tradicional por igual, en la que en realidad no hay interacción, o sea, como la que, o sea, tenemos, digamos, la misma necesidad de incentivos, ¿no? Digamos, para el placer sexual. Pero los hombres prefieren o son mucho más consumidores de esas plataformas donde sí pueden dar órdenes o pedir contenido o interactuar. Sí, y a las mujeres no les interesa tanto. Eso es muy curioso. ¿Por qué en una hay consumo igual y en otra no? Sí, a ver, Andrea Dworkin cuando habla sobre el sistema que se encuentra en todo el consumo pornográfico, ella detalla cómo lo que se retrata ahí en muchas ocasiones son escenas de violencia y una relación de poder en la que hombre es dominador y mujer es la sumisa. Y cómo las prácticas cada vez van llegando a una agresividad más extrema, digamos, golpes, ahorcamiento, estrangulaciones, colgar, apretar, toda una serie de prácticas, BDSM, por ejemplo, que tienen también dos lecturas. Algunas feministas dicen, bueno, es que es libertad sexual. De la puerta hacia adentro, cada quien es libre de decidir, pero al mismo tiempo también hay otra manera en la que, insisto, nos tenemos que responsabilizar de a quién llega el contenido que está en la web, porque no es lo mismo que tú tengas las herramientas, tanto psicológicas como emocionales, para procesar un contenido y tal vez observarlo sin pensar que así tiene que ser, a que ese contenido, durante la pandemia, por ejemplo, muchas adolescentes y personas menores de edad en internet navegando pudieron toparse con este contenido y nadie les está diciendo que no tiene por qué ser así, que hay otras maneras de hacerlo, y creo que es todavía peor cuando se trata de las primeras experiencias sexuales de adolescentes, de mujeres que encuentran hombres con una manera de comportarse como si estuviesen en la película porno más agresiva y la nalgada y el golpe, y en realidad, o sea, aunque los gustos se van construyendo en pareja, no todo lo que observamos en internet es real
sexual, gran parte, de hecho, de lo que encontramos tanto en OnlyFans como en las páginas de pornografía son contenidos actuados. Es decir, no porque ahorques a una mujer, la mujer de pronto mágicamente va a estallar de placer y ya eres un tigre y eres el más querido. Eso es falso y no a todas las mujeres les gusta vivir violencia y recibirla, ni tienen que soportarla para tener asegurado que su galán diga me encanta. Sí, me encanta esto que planteas y que planteaba ayer hace rato de no es mi responsabilidad, pero yo quiero vivir en un mundo mejor, entonces hago el esfuerzo de educación, ¿no? De esfuerzos desde la parte legal. Justo hay un vacío que alguien, no sé, alguna autoridad, asumo que sí, debería llenar, porque si no estamos entrándole al tema de educación sexual y ahora educación sexual digital con el alcance que sabemos, ¿no? Está ahí para todas las niñas, niños, adolescentes, personas adultas, pues ese vacío lo llenan entonces gente que no tiene normativas ni límites, sino incentivos económicos, y eso puede ser súper peligroso. Es también otro debate, digamos, hasta dónde le toca a la autoridad entrarle a ciertas regulaciones sin que se vuelva censura, pero sí protegiendo, digamos, el libre desarrollo o a la salud de las mujeres, el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre, sin violencia. Pues sí, no nos tendría que tocar a nosotras, ¿no? O sea, más bien, Jay, deberíamos hacer un mayor llamado a que haya una mejor educación sexual y ahora, obligatoriamente, una pedagogía digital. Sí, totalmente de acuerdo. Hay un hueco gigante. Y bueno, también creo que pues no necesariamente vas compartiendo información persona por persona, ¿no? Aquí contigo, con otro, sino más bien también, pues justo como con estas plataformas, con círculos en los que compartes información, en donde estás rebotando. Tan solo el hecho de juntarte con otras 10 mujeres y escuchar, ¿no? O sea, porque lo personal es político, sí. Escuchar justo cómo te sientes vulnerada, cómo te sientes expuesta, cómo te va en el trabajo, cómo te va en tu casa, y darte cuenta de que no nada más eres tú y que no nada más las cosas te tocan a ti de manera personal, sino que es cómo está construido por el sistema. Eso también ayuda de mucho, ¿no? O sea, como les decía, tengo un podcast en el que afortunadamente comparto con 2 mujeres que son muy genias, muy listas, informadas, expertas en género, Lorena Elizondo y Nuria Valenzuela, que comparten su información en este podcast de una manera que, pues bueno, no me toca a mí estar educando, pero sí compartir de alguna forma, y eso a lo mejor de alguna manera me llevará a un llamado a las leyes, ¿no? Si esta información llega a una persona correcta, ojalá. Sí. Tenemos 4 minutitos. ¿Qué recomendaciones nos dejarían? Un poco, pues eso, no usarlo, si sí lo vamos a usar, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo nos protegemos justo? ¿Qué tendríamos que saber legalmente? O sea, ¿qué últimos tips le dejan a nuestra audiencia respecto a esta plataforma? Creo que los gobiernos sí deberían de comenzar a abundar sobre qué está sucediendo con la pornografía, y sería una manera de entender cuando se hace de manera voluntaria a cuando se hace de manera no consentida. Me parecería muy importante compartirles y decirles, al menos desde el feminismo en el que yo milito, creo que cuando consumimos contenido y cuando lo creamos, hay 3 cosas que tienen que estar muy claras. La primera, en un momento de capitalismo digital, nuestros datos, nuestro rostro, nuestra identidad, nuestras características y nuestra imagen no es nuestro principal activo. Hay muchas personas, plataformas, tanto mexicanas como internacionales, que están robando o utilizando estos datos que proporcionamos, y tendremos que cuidarlos al máximo, porque todavía no está al 100. De hecho, con inteligencia artificial ya se han desarrollado modelos de OnlyFans que están saciando los intereses y gustos de grupos particulares. Por ejemplo, si hay un gusto en Europa de un estilo, están generando ese tipo de contenidos. Y el segundo punto, las herramientas psicológicas y personales para afrontar el Internet. Tenemos que estar con ellas, tenemos que estar conscientes de que habrá un impacto emocional. Y finalmente, cuando una persona toma la decisión de abrir OnlyFans, yo diría que si no tienen que hacerlo, en verdad no lo hagan, porque no sabemos lo que va a pasar en unos años con esta plataforma, pero es un asunto de libertad. Si una persona decide hacerlo, es importante proteger la identidad, hacer una evaluación y un estudio, quién quiero que conozca estos contenidos, quiénes no quiero que lo conozcan, y si todo el test que estoy realizando
realizando sobre mis contenidos me llevan a que yo no quisiera que alguien más lo conociera, es mejor no hacerlo, porque eventualmente ese contenido podría salir de esa red. Finalmente, creo que es muy importante no revelar el país en donde se encuentran, no revelar los datos reales, utilizar seudónimos, nombres falsos, no brindar nunca números telefónicos ni direcciones en donde se les pueda encontrar, porque por supuesto que esta conlleva un riesgo de trata de personas, un riesgo de cualquier tipo de actos que se puedan realizar en el plano físico. Y finalmente, que tengamos también una persona de confianza con quien compartamos esto, es decir, no entremos a OnlyFans pensando en hacerlo en secreto, porque no podremos contenernos de todo en soledad. Necesitamos tener al menos una persona que sea nuestro contacto de emergencia, que sepa que estamos entrando a este entorno digital, cuál es nuestro usuario, quiénes son nuestras conversaciones y qué tiene que hacer en caso de emergencia. El tema de inteligencia artificial y OnlyFans nos da para otro programa completo que sin duda vale la pena, ¿no? Porque también ya hay toda una discusión de justo reforzar estereotipos, de si hay delito o no con las mujeres digitales cuando hay agresiones. Es una cosa brutal, pero bueno, lo dejamos para un OnlyFans.2. ¿Y tú con qué nos dejas, Jay? Últimos minutos de conclusiones, recomendaciones, además con todo lo que has vivido. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio, primero que nada, y después, Frida, te amo. O sea, sí, yo también, te quiero conocer. Todo lo que dijo Frida, totalmente, por favor. O sea, cuidarse. Ser mujer ya implica un costo en esta sociedad y los costos a veces son bien duros y entonces hay que, pues ya estamos aquí y hay que tomar esa parte de responsabilidad, de cuidado personal, aunque sí es injusto, o sea, es injusto que tengas que tener ese doble cuidado o sea, de extra atención en cuidarte, pero aquí estamos, aquí nos tocó vivir, esta es la sociedad, el año en el que llegamos y pues es lo que hay que hacer. Entonces hay que protegerse, cuidarse, las emociones, pues sí, hasta dónde estás dispuesta, ¿no? Pero sobre todo eso, físicamente, ¿no? O sea, como no compartir información que te, más allá de que te vulnere emocionalmente, te ponga en riesgo físico. Muy importante, acompañarse, informarse, básicamente, informarse para saber cómo yo voy a ir, porque todo lo que haga tiene una consecuencia. Y a veces las consecuencias no tienen que ver con que sea mi culpa o no sea mi culpa, sino simplemente son consecuencias de vivir en una sociedad que está un poco podrida. Entonces, pues hay que ir pues dando pasitos con cuidado y cuidándose, acompañándose e informándose. Muchísimas gracias. Qué bonito tener esta mesa por aquí. Frida Gómez, Jay Aderith, muchísimas gracias a ambas. Gracias también a la producción, por supuesto, que hace posible justo estas mesas y abrir sin estigma estos temas. Se queda por aquí en su pantalla los resultados de nuestra encuesta. Gracias también por participar por allá y nos vemos en la siguiente polémica en redes.